Cuando pensamos en una ejecución pública en la Francia del siglo XVIII, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente algo salvaje, ¿no? Pura barbarie. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si en realidad fuera un espectáculo político perfectamente calculado? Un auténtico teatro del horror con una lógica interna, aunque sea perversa. Pues para entenderlo vamos a sumergirnos en las ideas de un pensador clave, Michel Foucault, y su libro Vigilar y castigar, que nos va a ayudar a descifrar el código que se esconde detrás de toda esta brutalidad. Para que nos hagamos una idea del terreno que pisamos, esto que acabamos de leer no son actos de sadismo aislados, no. Es una cita de un jurista de la época que está describiendo ni más ni menos que el catálogo legal de castigos. Fijaos, había una jerarquía del dolor muy precisa. Y claro, esto nos lanza una pregunta inevitable. ¿Por qué esta crueldad tan metódica? Y sobre todo, ¿por qué hacerla tan pública? Vale, para desenredar toda esta madeja, vamos a seguir este recorrido. Primero, veremos el castigo como un espectáculo. Después, nos meteremos en la técnica que había detrás del sufrimiento. Veremos qué papel jugaba el cuerpo en todo esto de la verdad, la función política del ritual, la reacción, a veces impredecible, del público, y para terminar, reflexionaremos sobre qué queda de todo esto a día de hoy. Empecemos por ahí, por la idea del espectáculo, porque eso es lo primero que hay que entender. Estos castigos no eran un caos de violencia sin sentido, para nada. Eran parte de un ritual súper complejo, casi como una liturgia del poder. Y aquí es donde Foucault nos da la primera gran clave. Esto no era crueldad por crueldad, sino algo que él llama suplicio. Es decir, un arte cuantitativo del sufrimiento, y además muy regulado. Vamos a definir bien este concepto, que es central. Suplicio no es cualquier tipo de castigo físico. Es una producción de sufrimiento muy diferenciada, un ritual organizado para marcar a las víctimas y, sobre todo, para manifestar el poder de quien castiga. Es, en definitiva, una tecnología del dolor. Foucault, de hecho, desglosa esta técnica en 3 criterios que son, escalofriantes por su lógica. Primero, el dolor tenía que ser medible, cuantificable. No era lo mismo que te decapitaran, que era casi el grado cero del suplicio, a que murieras en la rueda. Segundo, todo seguía unas reglas escrupulosas, el número de latigazos, cuánto debía durar la agonía. Y tercero, el objetivo era marcar el cuerpo y la memoria de la gente para que el condenado fuera recordado como un infame. Bien, avancemos un poco más para ver cómo se conecta todo esto con la idea de justicia. El cuerpo no era solo el sitio donde se aplicaba el castigo, era una pieza clave en todo el proceso de establecer la verdad. Y aquí vemos una dualidad que es increíble. Por un lado, la investigación era secreta, un proceso escrito opaco al que el acusado casi no tenía acceso. El saber era un privilegio del poder. Pero por otro lado, la ejecución era radicalmente pública. El cuerpo del condenado se convertía de repente en el escenario donde esa verdad, que se había construido en secreto, se revelaba de forma espectacular ante todo el pueblo. Por eso la confesión era tan importante. Era el momento en el que el propio acusado validaba con su voz todo el proceso secreto. La verdad, que se había construido por escrito, de repente cobraba vida a través del criminal, que se convertía, como dice Foucault, en su verdad viva. Y esto nos lleva a la capa más profunda de todo el análisis, a la verdadera función política que tenía la ejecución pública. Porque en la justicia de aquella época, un crimen era muchísimo más que un simple delito entre particulares. Este es el punto clave de todo. Cualquier infracción, por pequeña que fuera, se veía como un ataque personal al rey, porque la ley era literalmente la expresión de su voluntad. El crimen ofendía físicamente al soberano y el castigo era su respuesta directa, su venganza personal. Por lo tanto, la ejecución pública no buscaba tanto restablecer un equilibrio de justicia, sino más bien mostrar un desequilibrio de poder. Era una ceremonia para reactivar un poder que había sido desafiado. Desplegaba una fuerza que parecía invencible, casi como un ritual militar después de una batalla, para demostrar quién mandaba. Pero claro, este ritual tenía un elemento impredecible y, la verdad, muy peligroso: el público. La presencia del pueblo era indispensable, sí, pero su reacción nunca estaba garantizada. El papel del pueblo era totalmente ambiguo. Como vemos aquí, podía ser testigo, garante del castigo, incluso cómplice al que se animaba a insultar al condenado. Pero, y aquí está el gran riesgo, esa misma multitud podía de repente cambiar de bando, identificarse con el que sufría y rebelarse contra el poder. Y esto no es una teoría, es que pasaba de verdad. Este relato describe una ejecución que a las autoridades les salió terriblemente mal. La gente se enfurece, ataca al verdugo, rescatan al condenado, y el patíbulo, que era el gran símbolo del poder del rey, acaba hecho pedazos por la multitud.
Y ese era el gran riesgo político. La ceremonia de terror, diseñada para reafirmar el poder del rey, se podía transformar en un carnaval, en una rebelión. El criminal se convertía en un héroe y el pueblo se unía, no por miedo, sino en contra de la corona. El suplicio sencillamente se había vuelto demasiado peligroso. Y así llegamos al final de este sistema. El suplicio no desapareció solo porque la sociedad se volviera más humana, como a veces se piensa. Era una tecnología política muy compleja que con el tiempo se volvió demasiado inestable y arriesgada para el propio Estado. Así que el punto crucial no es tanto la humanidad, sino la estrategia. El fin de la tortura pública fue un cambio táctico del poder. Se necesitaba operar de una forma más sutil, más constante y con menos confrontación. El objetivo del castigo se desplazó del cuerpo, que podía generar compasión y rebelión, hacia la disciplina del alma, un tema que Foucault, por cierto, desarrollará muchísimo. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. El espectáculo atroz del patíbulo desapareció, de acuerdo, pero ¿ha desaparecido de verdad la forma en que el poder utiliza los cuerpos para producir verdad y ejercer control? ¿O simplemente ha encontrado formas nuevas, más discretas, de seguir haciéndolo?